alguien desea hacer comentarios más al respecto, se lo agradecemos. Otra pregunta que tomo del mismo Gavino dice, para el maestro Saúl Escobar, va dirigido directamente a Saúl, ¿es exclusivo de las factureras la evasión fiscal mediante la subcontratación de personal? ¿No evaden impuestos las empresas formales que también ocupan personal mediante la subcontratación? Y la última que voy a leer dice, ¿qué opinión le merece la postura de la iniciativa privada en el sentido de desaparecer el outsourcing o ponerle candados más estrictos? Llevará a la desaparición de empleos, de millones de empleos. Y yo me voy a aprovechar del micrófono y voy a plantear una pregunta. Alfonso dijo en su intervención que hay que excluir la subcontratación del trabajo, que solamente debería de existir la subcontratación de servicios y bienes. Y entonces, esto que señala Alfonso va en sintonía con la última pregunta que leí. Si prohibimos la subcontratación laboral, estaríamos de acuerdo con lo que hemos escuchado en los últimos días de la prohibición del outsourcing, que no es más que digamos, ofrecer este tipo de servicios a las empresas. En fin, ese es mi comentario. Entonces, quizás vamos a dar la palabra en el orden que la tomaron, a la magistrada Mole, después el doctor Bouza y luego el magistrado Mercado, y al final que comente Saúl. ¿Estamos bien así, Ángel? Me parece bien. Muchas gracias. Okay. Bueno, el magistrado Mercado levantó la mano para la primera y yo la levanté para esta última, pero como sea. Pues yo sugiero que cada quien tome la pregunta que guste responder o si las quiere responder todas, pero además me gustaría que hicieran un pequeño cierre, ¿verdad, Ángel? Ok, muy bien. Magistrado, conteste su pregunta y luego ya voy yo con la mía y me imagino que la estrella cerraría, no sé. ¿Voy contesto la tercera? Muy bien. Bueno, cuando se está hablando de la desaparición total del outsourcing, como se dice en medios, pues hay un desconocimiento de las modalidades. Ya nos decía el doctor Bouzas, nos decía, bueno, cuando yo le proponía a Saúl que desapareciera la concepción que se tiene total del outsourcing como la palabra importante y que se hablara multidisciplinariamente de un concepto y después se descompusiera en otros tres, pues Saúl le dijo no, porque entonces se va a hacer más pelotas y más problemas todo el mundo. Si ya distinguir entre subcontratación de bienes, servicios y personas, que es la subcontratación, y es un problema. Si todavía subdivide la subcontratación en esos tres, pues entonces va a ser un problema mayor. Bueno, como ustedes recordarán, cuando hablábamos de aquella propuesta que hacía el magistrado Mercado de eliminar esa frase en el 15D, pues era eliminar todas las formas posibles o de explotación en la subcontratación de personas como mano de obra o mercancía, que se estableciera el carácter especializado, que se estableciera la temporalidad, que se estableciera todo, nos llevaba al terreno de bienes y servicios, permitía el libre ejercicio de los derechos laborales, permitía que no hubiera contratos blancos colectivos de protección como los que se pactaban muy cómodamente con el patrón y que no hubiera ningún tipo de acceso a prestaciones o a mejorar las prestaciones que no fueran las estrictamente legales o incluso un poquito arriba de las legales que ya todas las outsourceras tienen. Entonces, no creo que acabe la subcontratación solo porque se elimine una modalidad que además tiene muchísimos abanicos. No creo que sea esto cierto. No es una postura propiamente de la iniciativa privada, sino es una postura que nos atañe a todos, que tiene que ver con la estabilidad en el trabajo. Y si bien es cierto, nuestra Ley Federal del Trabajo del 1 de mayo de 2019 está regulando el trabajo formal, bueno, también lo es que al tocar esta figura y después de la intervención que tuvo el magistrado Mercado, pues hay también que pensar ya en los falsos autónomos que son verdaderos trabajadores, pero que no van a poder estar formalmente en el mundo del derecho del trabajo,
pero que por estar en plataforma o trabajando con otro tipo de modalidad, como es ahora el teletrabajo, pues no debe de escapar a la seguridad social y no debe escapar a la vivienda y a prestaciones dignas, si bien es cierto no tenga un contrato de trabajo temporal o un nombramiento formal como los que se tienen en el apartado B. Entonces, se estaría pensando, si nosotros eliminamos esa tercera forma, daríamos el acceso a los mal llamados falsos autónomos o autónomos, que son falsos autónomos en realidad, le daríamos el acceso a una especie como de pensión universal básica, que sería darle los insumos necesarios a los gobiernos, en concreto este gobierno, los que tengan esa visión social, para que pudieran todas estas personas que escapan de la formalidad tener el acceso a una remuneración o salario, que se le llame en el trabajo formal, o tener acceso a un trabajo digno, a una vivienda digna y a una seguridad social. No creo que se acabe el mundo del trabajo con esta concepción. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada. Entonces, ya no hay discusión. Sigue el magistrado Mercado. No lo escuchamos, magistrado. Alfonso, no es que iba a seguir Alfonso por orden, pero bueno, miren, hay una pregunta, la primera, que dice que un despacho muy reputado, muy prestigiado, señala que no hay ilegalidad. Y luego dice la última que si se prohíbe, entonces desaparecerían millones de trabajos. Bueno, lo primero que hay que determinar es si existe ilegalidad o no, y efectivamente existe la ilegalidad. ¿En qué tipo de subcontratación? Independientemente de las modalidades que adquieran en los diferentes tipos que Saúl señala en su escrito, es evidente que cuando la intención dentro de la subcontratación es que alguien se quede apareciendo como un falso patrón respecto del que realmente está trabajando el trabajador, existe una subcontratación de carácter ilegal. ¿Por qué? Porque este tercero, que no es intermediario, sino que es un subcontratista que se queda como falso patrón, pretende señalar que la relación de subordinación se da con él y no con el que recibe el trabajo, inclusive contra texto expreso de la ley. Esa subcontratación es ilegal. Y esta ilegalidad de la subcontratación es lo que ha abierto las puertas a que millones de trabajadores estén bajo esa modalidad, conculcándose fenómenos fiscales, seguridad y de otro tipo de prestaciones. Pero quiero resaltar sobre todo una. Cuando este fenómeno se presenta, en automático se violenta un derecho de los trabajadores sin buscarle más, que es el derecho a la estabilidad en el empleo. ¿Por qué? Porque al yo presentarme como falso patrón, yo asumo la responsabilidad supuestamente de la relación, impido que ese trabajador se organice realmente en la empresa donde trabaja, sindicalmente hablando. Si queremos que la reforma laboral que está en marcha funcione, debemos garantizar estabilidad en el empleo para todos los trabajadores y en ese sentido debe ser proscrita la existencia de trabajo, de subcontratación, suministro de trabajadores. Y creo que el artículo 15D da la puerta de manera tácita a que exista ese tipo de subcontratación, porque el 15D lo que señala es lo siguiente: que no se permitirá el régimen de subcontratación cuando se transfieran de manera deliberada trabajadores de la contratante a la subcontratista con el fin de disminuir derechos laborales. Esto de decir con el fin de disminuir derechos laborales implica entonces que lo sujeta a una modalidad de prueba de que las condiciones de trabajo me fueron disminuidas. Cuando realmente he insistido hace un momento que la subcontratación en ese estilo, en ese tipo, violenta la primera, que es la estabilidad. Y con eso sería suficiente para quedar prohibida. Por eso yo propongo que no se permitirá el régimen de subcontratación cuando se transfieran de manera deliberada trabajadores de la contratante a la subcontratista. Punto. Hasta ahí. Y con eso atajar una de las prácticas ilegales. No va a producir millones de desempleos. Eso es un discurso ideológico. La gestación de empleos y su destrucción no obedece a marcos normativos jurídicos. Obedece, y en esto Saúl podrá opinar mucho mejor que yo, a mecanismos económicos
definidos de oportunidad, de ganancia, de rendimientos, etc. En consecuencia, se seguirán gestando los escasos trabajos que en este país se gestan, porque siempre estamos a la saga de las necesidades de creación de empleos necesarios. Entonces, hay una subcontratación ilegal abusivamente utilizada en los últimos años a ciencia y paciencia del gobierno que tenemos que prohibir. Y es esta, la simulación en la presentación de un pseudo patrón en una relación cuando existe con el que efectivamente se presta el trabajo. Y esta es la batalla inmediata a dar, desde mi punto de vista. Gracias. Muchas gracias, magistrado. Pues vamos por último con el comentario del doctor Bouzas para dar luego un paso a que Saúl nos ayude con un mensaje de cierre. Bueno, mi comentario tendrá que ser breve. El tema es vasto. Y por lo tanto me expongo a que sea insuficiente. Yo diría, bueno, traería a referencia lo que ya se mencionó. El tema del desempleo es un tema del mundo. La Organización Internacional del Trabajo hace relativamente pocos años dijo que más de la mitad de la PEA se encuentra desempleada. Y bueno, Saúl me podrá corregir o no, eso es una presión sobre los que sí tienen trabajo de manera fatal, de manera, no porque se quiera o no se quiera, a mayor oferta de trabajadores, pues el empleador se pone sus moños. Segunda cuestión, yo creo que no en todo el mundo, porque ese es un fenómeno mundial, se vive la subcontratación como la vivimos nosotros. Tengo la experiencia, bueno, cierto conocimiento del caso de Francia. Ojo, no estoy diciendo que en Francia no haya desempleo. Con esa acotación señalaría la experiencia directa que tengo con el hijo de su madre que se quedó con mi hija allá en Francia, que trabaja, desde que lo conozco, sin estabilidad y brinca de uno a otro empleo e incluso se da el gusto de decidir entre 3 o 4 opciones la que más le agrada a él. Bueno, hace un mes, 2 meses regresó de Tokio, donde estuvo 3 años trabajando y ahorita tiene un excelente oferta de trabajo. Decía yo, no en todo el mundo se vive la crisis existencial que nos causa la subcontratación. Ahí lo dejo. Y por último, y tomando la pregunta que se hacía en relación a la empresa y si la tercerización da empleo, etcétera, etcétera. Yo creo que sí. Insisto, es un fenómeno que llegó para quedarse. Pero hace falta también un cambio cultural del empresariado. No es posible que el empresariado siga en la lógica de la organización empresarial de extracción intensiva de valor a través de la fuerza de trabajo. Casi yo diría que con un tantito de racionalidad, la empresa llegaría o debe llegar a la conclusión de que o todos ganan o todos pierden, o las empresas tienen una vida efímera, definida por estas, digamos, caprichosas, arbitrarias formas de administrar la empresa. Ahí le dejaría. Muchas gracias, doctor Bouzas. Y bueno, por último vamos a escuchar la intervención de Saúl Escobar. Pues no sé qué nos quieras comentar después de todas estas críticas constructivas a tu documento, Saúl. No, pues muchas gracias a todos, especialmente a nuestros comentaristas, a Alfonso, al magistrado Mercado, a la magistrada
Jiménez, María del Rosario Jiménez, que además pues hemos establecido una amistad a partir del trabajo y de la discusión que me parece muy constructiva y muy interesante. Entonces, pues muchas gracias por su participación. Yo diría dos cosas. Una, hay preocupación, noto preocupación en los comentarios de que estamos en la idea de prohibir y de que esta prohibición puede llevar a la destrucción de empleos. Lo plantea Néstor Jiménez y lo plantea también Gavino. Yo creo que hay que tener claro que el exigir que haya mejores condiciones de trabajo, que haya una protección al trabajo a través de la seguridad social, a través de la estabilidad en el empleo, a través del cumplimiento de las normas básicas de, por ejemplo, tener un día de descanso a la semana, trabajar 8 horas diarias, no sé, las cuestiones mínimas. Todas estas cosas siempre han sido argumentadas por algunos empresarios que obstaculizan la inversión y obstaculizan el empleo. En la lógica de entre menos condiciones favorables para los trabajadores, más condiciones favorables hay para que los empresarios inviertan y creen empleos. Bueno, esta lógica es una lógica que ha demostrado ser falsa a lo largo de los años y de las experiencias nacionales e internacionales. No sucede así. La explotación desmedida de la fuerza de trabajo no crea mejores condiciones para crear empleos. Lo que hacen los empresarios, lo que hacen las empresas, no significa las ganancias que logran recoger, no, bajo estas condiciones, no se reflejan en mayor cantidad de empleos. Se refleja en otras condiciones como un mayor aumento del ahorro, que luego se traduce en fugas de capitales, en situaciones en las que los empresarios deciden sacar su dinero del país y trasladarlo a un tipo de capitalismo más rentista, ¿no? Entonces, no es cierta esta dinámica de disminuir salarios y creación de más empleos. La experiencia internacional de los estudios nos hablan, por el contrario, de una dinámica más bien virtuosa, de que entre más ganen los trabajadores, bajo ciertos márgenes y ciertos límites, pero en general, entre más ganen y mejor protegidos estén, puede generarse una dinámica virtuosa de creación de mejores empleos y más empleos, primero porque los trabajadores consumen más y al consumir más, crean la posibilidad de que se produzca más. Un empresario tiene que vender sus mercancías. Si no hay ventas, pues el empresario disminuye su producción. Al aumentar las ventas, aumenta la producción. Y este aumento de las ventas puede venir, no siempre viene, pero puede venir de la demanda de la propia clase trabajadora del país en el que está instalada esa empresa y en general de la demanda efectiva mundial. La segunda es que un aumento de la productividad se puede lograr con trabajadores estables y protegidos. La experiencia, la calificación de un trabajador a lo largo de los años y a lo largo de los programas de calificación que se puedan hacer, funciona mejor con trabajadores protegidos y bien pagados que con trabajadores mal pagados. Entonces, creo que no me extenderé. Insisto, la experiencia y la teoría para demostrar que la protección y el mejoramiento del salario y las condiciones de los trabajadores pueden crear una dinámica económica favorable para la inversión y los empleos en las economías de mercado. Segunda cuestión, y con esto ahora sí termino, la subcontratación va a ser un fenómeno que desgraciadamente puede ser más recurrente y más agresivo en estos años debido a la crisis creada por la pandemia. Las empresas pueden estar tentadas, a raíz de la crisis económica generada por la pandemia, de profundizar y hacer más extensiva las formas de subcontratación que les permitan evadir sus obligaciones laborales, porque la situación económica efectivamente ahora es muy difícil, pero no porque aumenten los salarios, sino por el freno
que significó la pandemia. Entonces, creo que ahora es más necesario que nunca la vigilancia de la autoridad, la regulación adecuada de la subcontratación, para evitar que esta enorme crisis económica que se ha generado por la pandemia en todo el mundo se convierta en un mecanismo de empobrecimiento general de los trabajadores a nivel mundial, incluyendo México. Para evitar este empobrecimiento general, necesitamos mejores leyes, mejores gobiernos, mejor inspección y mejores sindicatos. Yo no sé si esto se vaya a dar en México, pero tenemos la obligación de procurar que se dé para que la pandemia y la crisis económica no se conviertan en una regresión de muchos años en el nivel de vida de la clase obrera mexicana y en el nivel de vida de la clase obrera de muchísimos países, por no decir de todo el mundo. Es el peligro que tenemos enfrente. Gracias. Muchas gracias, Saúl. Y bueno, por una cuestión de tiempo, Inés, te pido que me ayudes a cerrar en 1 minuto. Muchas gracias. 1 minuto, bueno, decirle a todos y a todas que por favor consulten el texto, ya les pusimos ahí la liga, es un texto corto, no es un texto largo, es un texto ameno, es un texto histórico, es un texto actual, ya lo han dicho nuestros comentaristas, es un texto que se puede leer en una tarde con un café, ¿no? Con lo que querramos en estos encierros en casa. Agradezco muchísimo a Saúl, lo felicito por este aporte que yo creo que no es cualquier aporte. Es un aporte que no está reiterando en lo mismo, ya lo han dicho también aquí nuestros comentaristas, y yo creo que hay muchas ideas que vienen en el mismo texto, pero que aquí hemos escuchado de parte de Alfonso, la magistrada Moles y el magistrado Mercado. ¿Y qué vamos a hacer con esas ideas? Bueno, pues a traducirlas en una iniciativa legislativa para poder contribuir a que la subcontratación tenga una mejor aplicación, que no exista eso que llamamos lo ilegal y lo legal. Pues esa iniciativa legislativa está a cargo de nuestro compañero, amigo, un experto en el tema, el doctor Alfonso Bouces. Pronto tendremos, y hablo de pronto, 1 o 2 semanas, tendremos esta iniciativa que va a jugar un papel muy importante para la discusión. Será una de las propuestas de la sociedad civil que vamos a colocar en la opinión pública, que no siempre tenemos que jugar con el balón que nos ponen los otros y las otras. También nosotras y nosotros, los de la sociedad civil, tenemos con qué discutir y disputar el partido allá en esa cancha. Y ese trabajo lo está haciendo Alfonso Bouzas a propósito de la campaña que Rosario Ortiz de la Red de Mujeres Sindicalistas presentó, que llamamos Más Reformas, Mejor Trabajo. ¿Para qué queremos más reformas si el trabajo sigue tan precario y tan malo? No queremos reformas por querer, queremos reformas para mejorar el trabajo en los términos que aquí se han dicho. Por eso nosotras y nosotros recomendamos a visitar este sitio de Más Reformas, Mejor Trabajo.mx, donde ustedes van a encontrar toda la información que se aborda en el mundo del trabajo, que tiene que ver con la reforma laboral y con los temas que Rosario hace un momento nos explicó. Entonces, pronto vamos a tener una iniciativa de la autoría del doctor Bouzas, pero con las ideas de muchas personas y entre ellos los aquí presentes, Saúl, la magistrada Moles y el magistrado Mercado. Por último, quiero invitarlos a que el próximo martes nos acompañen a la misma hora, 4 de la tarde, porque vamos a presentar otro documento interesante que se llama Democracia y Libertad Sindical. ¿Qué faltó de la reforma 2019? Entonces, la autoría es de Pablo Franco Hernández,
y los comentaristas van a ser una sorpresa para ustedes. Entonces, están invitados, les vamos a hacer llegar la invitación. Y pues, por último, agradecer a la Red de Mujeres Sindicalistas esta oportunidad de hacer la cooperación con la Fundación Friedrich Ebert, y nuevamente felicitar a Saúl, agradecer a los comentaristas, a la comentarista y a cada uno de las y los participantes. Ángel, muchas gracias por la moderación y no olviden que nos vemos el próximo martes para hablar de democracia y libertad sindical. Rosario, muchas gracias por todo. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.